Todos hemos visto a animales que hacen algunos actos, algunas acciones asombrosas. Vemos, por ejemplo, una orca, una ballena, la ballena asesina, cómo salta del agua, se eleva y toma un pez que está en lo alto. O hemos visto un águila que está en el brazo de un hombre, sale a volar completamente libre, da vueltas y a un silbido obedece y regresa a donde estaba. O hemos visto a un león que abre la boca, el domador mete la cabeza y el león pues nada más se queda ahí y saca la cabeza y es asombroso, ¿no? Todas estas acciones van en contra de la naturaleza de ese animal. Ese animal salvaje, pues aplastaría la cabeza de cualquiera que hiciera eso. El águila nunca regresaría y pues la ballena no obedecería a un hombre. Pero esa obediencia la lograron sus entrenadores porque enseñaron a estos animales a obedecer. La obediencia se aprende. En el ser humano las cosas no son tan diferentes. Si un niño pequeño, 2 años, por ahí, de los terribles 2 que está, se le quiere poner algún límite, se le pone un corralito que le llaman, pues el niño va a buscar la manera de salirse de ahí. Si no es por abajo, va a tratar de saltarse, se salta, quiere romper ese límite. Y así somos los seres humanos. Nos queremos sentir libres cuando no tenemos nada que obedecer. Y ese es nuestro problema, porque siempre obedecemos a algo. Obedecemos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, o obedecemos a Dios. La desobediencia a Dios es lo que es pecado. Y tenemos que aprender a obedecer, no obedecer a cualquiera, obedecer a Dios. No tenemos que obedecer a Satanás o a nosotros. Y eso se tiene que aprender. ¿Sí? Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 1 a 10 y vamos a ver ahí que Cristo, como hombre, como ser humano, tuvo que aprender, a obedecer, perdón. Dice así la palabra: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado
por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, pues te damos gracias por tu palabra y pedimos que nos des de tu espíritu para que podamos entenderla y más que entenderla, ponerla en nuestro corazón para que nos lleve a obedecerla, a cambiar lo que tenemos que cambiar, a no pensar que así somos y pues ni modo que el mundo se tiene que adaptar a eso, sino que seamos transformados por tu palabra, que cambiemos, que seamos llevados más cerca de ti por esta palabra, Señor, por tu Espíritu, que use esta palabra y la aplique a nosotros. Ayúdanos, Padre, llévanos más cerca de ti, haznos contemplar tu rostro, oír tu voz y pues que eso sea para bien de tu pueblo, para edificar a tu iglesia. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo para tu gloria. Amén. Para estar en paz con Dios, se tiene que quitar lo que está en medio y que causa conflicto. Ese conflicto impide que el hombre pueda estar en presencia de Dios. Se necesita un intermediario y eso es lo que es un sacerdote. La entrada del pecado en el mundo fue lo que hizo necesario el oficio de sacerdote. El sacerdote representa al hombre ante Dios y cumpliendo ciertas formas puede acercarse y así interceder a favor del hombre. Por su parte, Dios, por medio del sacerdote, hace saber al hombre lo que requiere de él. El sacerdote del Antiguo Testamento tenía bajo su responsabilidad presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Para poder apreciar debidamente la obra de Cristo como sumo sacerdote, es necesario conocer cuál era la función de Aarón y sus descendientes como sumos sacerdotes. Meditando en las condiciones de ese servicio preliminar que ellos hacían, un servicio también que era simbólico, para que resalte la obra eterna y definitiva de Cristo. Todos los rituales de ahí de la religión eran muy solemnes, todo era muy reverente, hasta las vestiduras tenían un significado. Los sacerdotes tenían una vestidura muy especial que no usaban los demás y había vestiduras que se usaban solamente al hacer ciertos sacrificios. El ritual de consagración para ellos también era pues muy simbólico, muy especial. El sacerdote, sumo sacerdote, presentaba los gran número de sacrificios y todos estos, muchos de ellos se describen en el libro de Levítico, capítulos del 1 al 7. Pero en especial había un sacrificio muy especial que era el día de la expiación, el día del perdón, un sacrificio anual, como lo detalla Levítico 16. Los sacrificios se efectuaban, se ofrecían primero en el tabernáculo y después en el templo. En el tabernáculo era cuando ellos iban en el desierto, iban peregrinando, y el templo ya cuando vivían en un lugar fijo. Pero el templo y el tabernáculo hablan de un lugar específico donde se presentaban los sacrificios. El autor explicó que esta forma ya no era necesaria. Con el sacrificio de Jesús en la cruz, se acabó la necesidad del templo
y del sacerdocio levítico. No había necesidad de sumo sacerdote que fuera descendiente de Aarón, ni ninguna otra forma de sacerdocio humano. Cristo lo era todo. Él era el sacerdote y era el sacrificio. Él abrió un acceso directo y eterno a la presencia de Dios para el hombre. Cuando se terminó su sacrificio con su muerte, el velo del templo se partió en dos, permitiendo pasar al lugar santísimo. Antes de eso, este lugar estaba restringido a la presencia humana. No pasaba ni la luz. Solamente el sacerdote, una vez al año, entraba ahí y ofrecía el sacrificio por expiación. Cuando Cristo murió, se partió el velo y el hombre puede presentarse delante de Dios por medio de su Hijo. Con un solo sacrificio perfecto, Jesucristo logró lo que miles y miles de sacrificios presentados por un gran número de sacerdotes nunca lograron. Abrió de manera permanente el camino para entrar a la presencia de Dios para los que confían en su gran sumo sacerdote. Así, los cristianos tenemos un gran sumo sacerdote en Cristo, que es el Hijo de Dios y traspasó los cielos, por lo que está en la presencia de Dios, y también Él puede compadecerse de nuestras debilidades, ya que fue tentado en todo, siendo nuestra semejanza, pero Él sin pecado. Por medio de Él podemos acercarnos al trono de gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Ser sacerdote tenía ciertos requisitos. Requisitos de un sacerdote, dicen los versículos 1 a 3 de nuestro capítulo 5 del libro de Hebreos. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sumo sacerdote debía participar de la naturaleza de las personas a las que representaba, por lo que un sumo sacerdote legítimo debe salir de entre los hombres. Es un puesto muy elevado, muy digno, pero Dios no escogió a los ángeles para ese servicio. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una naturaleza humana. Solamente un hombre podía estar sujeto a las tentaciones y podía experimentar el sufrimiento como los hombres y podía servirlos de manera comprensiva y misericordiosa. Segundo requisito, el sacerdote es escogido por Dios. Según la ley, solamente a Aarón y sus hijos les era permitido servir ante el altar. Había una barrera que impedía que cualquier otro fuera sumo sacerdote. Debía ser un descendiente natural de Aarón. Dice que es tomado. El sumo sacerdote no se designa a sí mismo, sino que es designado por Dios. El oficio está basado en un llamado divino,
como lo indica el versículo 4, especialmente si se tiene en cuenta la tarea del sacerdote. Esto quiere decir que se designa a un sumo sacerdote para que represente a pecadores en asuntos que tienen que ver con Dios. Dice el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Los sacerdotes servían a Dios y Dios mismo los escogía. Cuando Coré, un levita, se rebeló y se juntó con otros hombres, quiso asumir las labores de sacerdote, Dios hizo que la tierra se abriera y tragara a todos los rebeldes. En Números 16, 40, ya después de esto, dice: en recuerdo para los hijos de Israel, que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Un sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Aquí en el libro de Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esta tarea consiste en representar a los hombres ante Dios. Cuando la gente viene con ofrendas y sacrificios, ellos presentan estas ofrendas, estos sacrificios ante el sumo sacerdote para que él los ofrezca a Dios como expiación por sus pecados. Pero antes, él mismo debía ofrecer sacrificios y ofrendas por sus propios pecados para borrarlos y lograr la reconciliación y entonces tener acceso a la presencia de Dios, tener acceso a la gracia de Dios. En Hebreos 8:3 dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. La diferencia más significativa es que Cristo no tenía pecados propios que necesitaran ser expiados. En Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La misericordia de Dios es la base del oficio de sacerdote. Representa la naturaleza santa de Dios mostrada en Jesucristo, actuando como sumo sacerdote. Es una naturaleza que podía tener compasión de los que pecaban por ignorancia y por los que andaban fuera del camino, de todo error, compasión, de todo tropiezo, de todo pecado. Eso es un amor infinito. En el Antiguo Testamento, para que un pecado fuera perdonado, se debía ofrecer un sacrificio. Así fuera un pecado cometido sin saberlo,
un pecado con todo conocimiento. Fuera un hombre común o fuera un sacerdote, se tenía que ofrecer un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Dice el libro de Levítico 4, versículos 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Los que pecaban desafiando a Dios premeditadamente, desafiándolo, estaban blasfemando y debían ser cortados del pueblo, debían ser excluidos de la congregación y llevar sus pecados con ellos. Eso es lo que sería la apostasía. Dice Levítico 5:17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin saberlo, a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Como nuestro sumo sacerdote, Cristo ya hizo el único sacrificio suficiente para perdonar todos nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz. Se ofreció a sí mismo y Él tiene compasión por los ignorantes. Muchas personas ignoran voluntariamente a Cristo y eso sería suficiente para hacer enojar al Señor. Sin embargo, su paciencia continúa. Ven a Él tal como eres. Confiesa tu ceguera deliberada y Él te la quitará y te capacitará para comprender las cosas que contribuyen a tu paz. Tendrá compasión de los que están fuera del camino. Algunos están fuera del camino porque nunca estuvieron en él y nunca lo supieron. Muchos son pecadores apartados. Cristo tendrá compasión de los pecadores más apartados. Por muy lejos que te hayan llevado tus propios caminos y por muy lejos que hayas llegado, solo vuélvete a Cristo, que está anunciando su perdón. El sumo sacerdote que representa al hombre ante Dios nunca debe perder la paciencia con los que representa a pesar del pecado y las faltas que tenga. Como intercesor, el sumo sacerdote debe comportarse con moderación al manifestar molestia o pesar por los errores y faltas de su prójimo. El sumo sacerdote era en el Antiguo Testamento un anticipo del mediador cuya plenitud llegó en Jesucristo. El sumo sacerdote debe tratar bondadosamente al pueblo, pero no debe excusar su pecado ni pasarlo por alto. Tampoco debe ponerse por encima del pueblo, como si él fuera superior de alguna manera. A él mismo le toca confrontar diariamente con la tentación y debido a su propia debilidad, una debilidad humana, caía en pecado.
puesto que el sumo sacerdote debía enfrentar su propia naturaleza pecadora. Eso hacía que él estuviera en igualdad de condiciones con los que buscaban su intercesión por los pecados que ellos habían cometido a su vez por su propia debilidad. Además, a causa de su capacidad de identificarse con su prójimo, él podía tratarlos bondadosamente al guiarlos hacia Dios. El escritor de Hebreos describe la debilidad del sumo sacerdote como algo que le pertenecía, como una ropa que él se ponía y lo cubría y estaba en contacto con él todo el tiempo. La conciencia de su propia debilidad y el modo en que él mismo cede a la tentación hacen que el sumo sacerdote sea moderado al expresar enojo o pesar. El sumo sacerdote calificado. Versículos 4 a 6. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de, de Melquisedec. El cargo de sumo sacerdote es un honor que viene de parte de Dios. El sumo sacerdote era tomado de entre la comunidad del pueblo de Dios, concretamente de la familia de Aarón, pero no era elegido por el pueblo de Dios, era elegido por Dios para su pueblo. Es importante señalar que nadie toma honra, o esta honra en particular, para sí mismo. El cargo de sumo sacerdote no era algo a lo que se pudiera aspirar o algo para lo que se pudiera hacer campaña. Era dado por derecho de nacimiento y por eso pues es escogido por Dios. Era un honor que ningún hombre podía tomar para sí mismo. Dios llamó a Aarón como su primer sumo sacerdote y después de él a sus hijos. Hubo hombres que quisieron actuar como sacerdotes y hubo consecuencias. Ya mencionamos a Coré, que fue tragado por la tierra. Saúl fue rechazado como rey. Otro rey, el rey Usías, fue al templo y él ofreció incienso. Ofrecer incienso es un acto de adoración que solo podían hacer los sacerdotes, y ahí mismo pues fue herido por la lepra. Como un paralelo, solo aquel que ha sido llamado por Dios debe ocupar el cargo de pastor o ministro del Evangelio. Todo aquel que es considerado para un oficio sagrado debe ser llamado por Dios. Si no es así, él mismo se constituye en una afrenta a Dios y en una provocación para su pueblo. El que se eleva a sí mismo sobre el pueblo al que quiere representar,
muestra un espíritu orgulloso en vez de humilde. Un ministro llamado por Dios y reconocido por la iglesia nunca busca su propia gloria. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El autor compara a Aarón con Cristo. Aarón fue llamado y designado por Dios para servir como sumo sacerdote. Cristo no tomó la gloria de hacerse sumo sacerdote. El Padre es el que declara la posición exaltada de Cristo. Y el autor cita los salmos como prueba. Primero el Salmo 2:7, que dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi hijo eres tú, dice el Padre. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, él fue ungido por el Espíritu Santo para su ministerio terrenal. Y ahí se escuchó una voz del cielo, Mateo 3:17. Este es mi hijo, en quien tengo complacencia. El salmista proféticamente proclamó que el Mesías, el ungido, vendría en forma de hijo. Al hacerse carne y tomar forma humana, se convirtió en el Hijo del Hombre, completamente capaz de identificarse con las necesidades del ser humano. Jesús cumplió esta palabra profética de David y se convirtió en un hijo por medio de su nacimiento como hombre. Para el escritor de Hebreos, esto prueba que él era aquel escogido por Dios para representarnos. Enseguida cita el Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús les señaló a los judíos cómo es que él obtuvo la gloria. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Para un judío conocedor del Antiguo Testamento, le sería difícil aceptar la idea de que Jesús fuera sumo sacerdote porque no era de la familia de Aarón. Y por eso el autor da estos argumentos. El Salmo 110 otorga específicamente al Mesías tanto el oficio real como el oficio sacerdotal. Jesús cumplió estos dos oficios y también cumplió el otro oficio para el que se necesitaba ser ungido, el oficio de profeta. La palabra, esta palabra ungido, en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. A veces se traducen, a veces no se traducen,
pero Cristo, Mesías, ungido, generalmente hablan de Cristo. Melquisedec era un rey sacerdote en Salem o Jerusalén, antes de que vivieran ahí los hijos de Israel. En el libro de Génesis, capítulo 14, versículos 18 a 20, dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa rey de justicia y es algo profético. Llegaría el día en que el Señor Jesucristo sería el cumplimiento de esta profecía. Él llegaría a ser el verdadero rey de justicia. Melquisedec funcionaba como un sacerdote del Altísimo en Salem. Ahí era sacerdote. Y él no era descendiente de Aarón. Y era sacerdote antes de Aarón y de los descendientes de Aarón. El sacerdocio de Melquisedec es tratado con detalle y con profundidad en el capítulo 7 de Hebreos. Ya lo veremos ahí con un poco de paciencia. Entonces él servía en otro orden, que no era el de Aarón, el orden de Melquisedec. Debido a que Melquisedec era sacerdote, Abraham le entregó el diezmo de todo lo que tenía. Melquisedec representaba al Dios Altísimo como un tipo diferente de sacerdote. Así como Dios estableció el orden de Aarón, estableció el orden de Melquisedec. Una vez más, esto es algo profético. El Señor Jesús sería sacerdote, no según el orden de Aarón, de acuerdo con la ley de Moisés, sino según el orden de Melquisedec. Jesús vendría a liberar a su pueblo de la esclavitud de la ley. Él no sería un sacerdote como los sacerdotes de los días de Moisés. Todos los que sirvieron bajo el sacerdocio de Aarón eran pecadores que necesitaban ofrecer sacrificios por sus propios pecados. El sacerdocio de Melquisedec sería diferente. A diferencia de Aarón, este sacerdote sería un rey de justicia. Él gobernaría con justicia absoluta, como un sacerdote sin pecado. A diferencia de Aarón, este sacerdocio sería eterno. El sacerdote obediente, versículos 7 a 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo ya era sacerdote en su vida terrenal, antes de su ascensión. Él ya hacía peticiones
y oraciones. El autor menciona su sufrimiento en Getsemaní que narran los evangelistas. Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Lucas describe su dolor en Lucas 2, 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús, por medio de su oración y petición, estaba funcionando como sacerdote. Oraba a Dios por los pecadores, cuyo pecado había tomado sobre sí mismo. La vida de Jesús tenía como objetivo ofrecerse a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Cordero de Dios que se sacrifica para expiar los pecados del pueblo. En el huerto de Getsemaní oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Jesús, como quien cargaba el pecado, enfrentó la ira de Dios contra el pecado. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5, 21. Y a causa de nuestros pecados, Cristo compareció ante Dios como el más malvado de todos los pecadores, el más pecador de todos los pecadores. Y Él estuvo completamente solo como sustituto nuestro. Se ofreció por nuestros pecados, ahí hizo expiación. Él estaba solo, como el sumo sacerdote, al hacer la expiación por los pecados del pueblo en el lugar santísimo, ofreciendo este sacrificio. Jesús pidió a su Padre no tener que tomar la amarga copa de la ira de Dios sobre los pecados, y fue oído a causa de su temor reverente, dice el autor. Su oración fue contestada. La oración de Jesús llevaba la súplica de que se hiciera la voluntad de su Padre. Él se sometió reverentemente a la voluntad del Padre. Él sufrió la muerte, pero Dios lo levantó de entre los muertos. En cuanto era hijo de Dios, era Dios y no tenía que aprender obediencia, porque la voluntad de Cristo era la misma voluntad que la de su Padre, como Dios. Pero en su humanidad, como hombre, debía demostrar total obediencia. Debía ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como hijo de Dios, es perfecto desde la eternidad, pero como hombre, él se va desarrollando. Dios, como Dios no cambia, Cristo como hombre, pues va cambiando. Se va formando en la escuela de la obediencia y conforme la carga se va haciendo más pesada, va creciendo en su disposición para tomar la tarea que el Padre le dio. Dice el Evangelio de Lucas 2, el capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía
en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cristo fue perfeccionado mediante el sufrimiento y con su muerte abrió el camino para la eterna salvación. El sumo sacerdote hace perfectos a los que aceptan su sacrificio perfecto. Y estos son los que lo obedecen. Aquí la obediencia no es a la ley, no es a reglas o mandatos, es obediencia a la fe. Obedecemos a Dios creyendo en Cristo. Esa es la verdadera obediencia. Hacer la obra de Dios es creer en Cristo. Es el Evangelio de Juan 6, 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Confiar en Cristo es la obediencia que debes aprender. No todos creen, y el que no cree no ha aprendido la obediencia y no obedece a Dios independientemente de lo que haga. No importa que sea muy religioso, que sea muy moral, si no ha creído en Cristo, no obedece a Dios. No puedes conocer a Dios sin Cristo. No puedes ser tu propio sacerdote, no puedes ser tu propio intermediario, ni siquiera puedes nombrar a tu propio sacerdote. Aparte de Cristo, estamos condenados por nuestra propia culpa en su tribunal. Sin Cristo, la condenación eterna es segura. Sin Cristo, tu condenación eterna es segura. Con Cristo puedes vivir confiadamente en vista del juicio venidero, porque para los que están en Cristo no habrá condenación. Cristo aboga por ellos. Él es nuestra justicia y quien nos justifica en el tribunal de Dios.